La declaración jurada de patrimonio de los servidores públicos es una herramienta que tiene la administración estatal en la lucha contra la corrupción, porque permite separar los bienes del servidor público del patrimonio del país. En el año 2022, el presidente Luis Abinader creó la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, con el encargo de velar para que los funcionarios del gobierno central cumplan con la obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio. La titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, es directora de la comisión, también conformada por el ministro de Administración Pública, el ministro de Relaciones Exteriores, el Contralor General de la República y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. La disposición se estableció en el decreto 343-22 del 6 de julio del pasado año 2022, en el que también se ordenó a la Contraloría General de la República no autorizar la inclusión en nómina pública de los funcionarios del Poder Ejecutivo que no hayan cumplido con el requisito establecido en la Ley 311-14. Realizamos una solicitud de información a la Cámara de Cuentas que contiene una relación de funcionarios que a marzo del 2023 no han presentado su declaración jurada de patrimonio. Conforme la documentación, la cantidad asciende, oigan a cuánto, a casi 4.000 servidores públicos. Esta noche hablemos de los más de 400 funcionarios, entre esos 4.000 que son funcionarios actuales y exfuncionarios nombrados por decreto que todavía al día de hoy no han declarado. Se puede comprobar que un funcionario se ha enriquecido de manera ilícita sin conocer un inventario de cuál es su fortuna antes y después de salir del cargo. Evidentemente sí, pero con esta herramienta sería mucho más fácil. Nuestro país, por lo que nosotros vemos, no es una ley que se respeta tanto. Porque ¿qué es lo que quiere la ley? Identificar los recursos. ¿Cuál es tu patrimonio cuando tú asumes algún cargo público? Y luego cuando tú vas a salir, ya sea porque te ascendieron a otro cargo, te cambiaron de cargo, o porque ya cesaste en tus funciones, tú también tienes que hacer una declaración de patrimonio para ver la diferencia entre cuando tú entraste y cuando tú sales, para poder identificar si hubo algún enriquecimiento fuera de lo normal que pudiera tener cualquier funcionario. Ahora imagine que a lo largo de los años miles de servidores públicos se han negado a transparentar su patrimonio. Otros han falseado su declaración jurada de bienes. Algunos declararon cuando asumieron el puesto, pero tras el cese de funciones no, prefiriendo el secretismo a la transparencia y la publicidad. Contabilizar si su fortuna creció o decreció durante su gestión no es una tarea fácil, y estas son cosas que pasan en República Dominicana. A pesar de que con esto se violan las leyes y normativas, nadie ha sido sancionado, al menos no por esta razón. Estuve como investigando, déjame ver si puedo identificar algún caso de algún funcionario que por incumplir con esta ley haya tenido alguna sanción, y realmente no lo encontré. Entonces, eso implica que, las funciones que tiene la Cámara de Cuentas, que es la institución responsable de exigir a cada funcionario o funcionario la declaración de patrimonio, tiene una área especializada para eso dentro de la Cámara de Cuentas, no está ejerciendo esa función con la magnitud que lo requiere el cargo y la responsabilidad. La declaración jurada de bienes, también conocida como declaración de patrimonio, es un documento que permite a los funcionarios públicos presentar todos sus bienes patrimoniales, tales como casas, vehículos, ingresos y egresos, deudas, estableciendo así sus activos y pasivos. Este tipo de declaración les permite presentar todos sus bienes para poder desempeñar actividades públicas y de esa manera prevenir la corrupción. La ley 311-14 es la que establece esa obligación
y una vez normativamente esté establecido la obligatoriedad que tienen los funcionarios públicos y servidores públicos de alto nivel, que de acuerdo al catálogo de servidores del artículo 2 de la ley, son un sinnúmero, van desde el presidente de la República hasta cargos de elección popular y todo el que tiene en su responsabilidad el manejo de los fondos públicos, directores financieros, directores administrativos, directores de compras públicas de las diferentes instituciones, ministros, directores generales, subdirectores, subministros, todo el conjunto de funcionarios que tienen a su vez el manejo de la cosa pública en el alto nivel de la administración. A poco más de un año para una nueva gestión administrativa, conforme las estadísticas que recibimos de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los funcionarios públicos de la Cámara de Cuentas, han sido identificados hasta el pasado mes de marzo más de 3.700 trabajadores públicos que no han presentado declaración jurada de bienes. A partir de ahora también hay que introducir la cédula de los designados para que la Cámara de Cuentas no tenga excusa y pueda darle seguimiento a cada uno de los que están entregando la declaración. No es un documento para guardar, es un documento para trabajar. Si queremos crear la transparencia, combatir la corrupción y crear los principios éticos y morales del funcionario público, una ejecución total de la ley. La ley no se puede cumplir una parte sí y una parte no. La obligación de los funcionarios a declarar se divide entre servidores públicos que fueron electos por voto popular y los que fueron nombrados mediante decreto presidencial. En este último punto, los omisos ascienden a 446 funcionarios y exfuncionarios. De esos 446 ex servidores públicos, el mayor grosor corresponde a los 409 exfuncionarios que tras el cese de funciones en el Estado no inventariaron sus bienes. Por otro lado, hay 30 que fueron posicionados por primera vez en una función pública y a marzo del 2023 no habían declarado a cuánto asciende su patrimonio. Por último, hay 7 servidores que no han actualizado los datos de sus bienes. Aquí lo que hemos visto es que muchos funcionarios de distintos gobiernos se vuelven millonarios y multimillonarios que no hay forma de que puedan explicar la magnitud de la riqueza que ostentan y que dicen tener, y lo único que han hecho es que han tenido una función pública. Y entre eso tenemos senadores, tenemos diputados, tenemos alcaldes, tenemos ministros, viceministros, que en diferentes gobiernos no tienen la forma de cómo explicar el origen de sus riquezas. Sin embargo, esto no ha sido como un aspecto de que hayamos visto algún funcionario que haya sido sancionado por este tipo de conducta. Los números son claros. La mayoría de los casos de incumplimiento, más de 400, son de funcionarios que figuran en cese de funciones, es decir, que ejercían funciones públicas antes o hasta el 2020. Cualquier persona puede tener 4 o 5 millones en un inmueble, pero cuando tú sales y tú tienes 4 apartamentos y cada uno vale 5, 6, 7, 8, 9, 10, no es posible que en 4 años tú hayas progresado tanto que en esa función pública tú tengas ese patrimonio. Entonces, para ti, pagar 20 o 30 salarios no sería una penalidad tan fuerte. Realmente, si tú has podido acumular 15 millones y tú pagas 30 salarios de sanción, lo pagan porque tú tienes 20, que no lo tenías cuando entraste. Entonces eso no es luchar contra la corrupción. La importancia de presentar la declaración jurada de bienes es imperante. Por ejemplo, en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FOMPER, solo hay 2 exfuncionarios que no declararon sus bienes tras el cese de funciones, y estos son Fernando Rosa, expresidente, y Magalis Medina Sánchez, exvicepresidenta.
Sus nombres son su carta de presentación, ambos implicados en el entramado de corrupción develado por el Ministerio Público mediante la Operación Antipulpo. Partiendo de estos, aquí empieza la historia. 15 meses preso. 15 meses que he visto a mi salud deteriorarse. Es bueno que usted tenga conocimiento que yo pesaba 280 libras y he disminuido 90 libras en los 15 meses que estoy preso. Los números también son claros. La Lotería Nacional ocupa el primer puesto debido a que allí laboraron 24 exfuncionarios que no transparentaron sus bienes a la salida. En el segundo lugar está Inespre con 23 ex servidores públicos. En tercer lugar, Comedores Económicos con 18 funcionarios destituidos mediante el decreto 387-20 y a la fecha no han rendido informe de patrimonio. Dos instituciones gubernamentales que comparten el puesto número 4 son el INDESUR y la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial, con 16 exfuncionarios desvinculados en el 2020 en cada una de las instituciones. En el quinto lugar de las instituciones con más omisos de declaración jurada de cese de funciones está el Instituto Agrario Dominicano con 15 ex servidores. A estos números ahora agregaremos identidad. Por ejemplo, en la Lotería Nacional, una de las instituciones que se ha visto envuelta en varios escándalos, su ex subdirector o segundo titular Douglas Escoto Minaya, quien laboró en la entidad desde 2011 hasta su salida 9 años después, no mostró los números a los que ascendía su patrimonio. Este no es el único subadministrador que no ha sacado sus cuentas claras. Igual que él, hay otras 22 personas, como son Erickson Taveras Castro, quien ingresó en 2012, Genovis Sánchez Popoter, quien permaneció en el cargo por tan solo un año. Entre el listado de los exfuncionarios de Lotería que no contabilizó su patrimonio a la salida de la entidad, también está el exadministrador general Manuel Eleuterio Erasme, quien ocupó el cargo desde 2012. Cuando llegamos a Inespre, la historia se repite. De los 23 exfuncionarios que no declararon su patrimonio, 20 ocupaban el cargo de subdirectores, entre los que figuran Bienvenido Chico Ventura, quien ocupó el puesto desde el 2010. En el listado figura de igual manera el ex subdirector ejecutivo Francisco Alberto Abreu Cáceres, y esto solo por mencionar algunos de muchos casos. Las instituciones en las que funcionarios que fueron destituidos mediante decreto no sacaron sus cuentas claras es amplia y diversa. Otra de las entidades que sale a relucir es el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Dalbert Adolfo Polanco, quien fungía como director ejecutivo, a la salida de su cargo que asumió en el 2018, tampoco declaró los bienes. Los incumplimientos no solo están en las comisiones, direcciones e institutos, también están en los ministerios, los encargados del despacho de los asuntos de gobierno. A diferencia de los anteriores, las omisiones no son numerosas, pero sí importantes. Uno de esos casos es del Ministerio de la Juventud, una institución que se ha visto envuelta en varios escándalos y en menos de 2 años fue dirigido por 2 distintas ministras. Entiendo que las autoridades competentes han debido jugar un rol más activo e incluso el Ministerio Público ha debido ya iniciar una investigación seria con respecto no solo a esa situación, sino a los hechos que se especulan respecto de las denuncias que se hicieron públicas que dieron lugar a la destitución en su momento de esta ciudadana. Aquí resalta el nombre de Luz Alba Jiménez Ramírez, quien fue destituida e investigada en torno a supuestos actos de corrupción que se cometieron presuntamente en su efímera gestión de 1 año. Conforme a las estadísticas que recibimos de la Cámara de Cuentas, a marzo del 2023, esta no había presentado su declaración jurada de patrimonio. Hay un incumplimiento tácito ahí porque está ventajosamente vencido el plazo y el Estado ha debido requerir
porque ¿cuál sería la razón que lleva a un ciudadano, un servidor público, a no esclarecer y presentar de manera transparente cuál es su estatus económico al momento de la salida de una función pública? Y eso inminentemente amerita una investigación penal, en el que se le llame a escrutinio para que ella primero presente, declare y se pueda constatar cuál es el estatus que tiene esa ciudadana al momento de la salida de la función pública. Por otro lado, en el Ministerio de Defensa, el ex inspector general de las Fuerzas Armadas, mayor general del Ejército, José Manuel Castillo Castillo, quien fue desvinculado en el 2022 tras haber ocupado aproximadamente por 2 años la posición, no declaró a cuánto ascendían sus bienes. La ley tampoco llega al Indotel, al menos no la que obliga a los exfuncionarios a transparentar los fondos, ya que 2 servidores públicos de primer nivel, es decir, miembros del Consejo Directivo, no cumplieron con sus deberes. Estos son Fabricio Gómez Mazara y Pedro Avelino Domínguez Brito, designados en esas posiciones en el 2016 y 2019 de manera respectiva. En la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED, la historia es todavía más alarmante. 6 de los 14 funcionarios que conformaban el consejo directivo de la institución, tras casi 3 años de haber sido destituidos en agosto del 2020, no han declarado a cuánto asciende su fortuna. Nosotros hemos escuchado, y eso la gente hablando, de funcionarios que declaran cantidades que no son ciertas. Y se supone que la Cámara de Cuentas tiene que verificar. O sea, no es que yo voy con unos papeles y digo, yo tengo 20 millones de pesos y tengo 3 jipetas, 2 casas, un apartamento en la playa o una casa en la montaña. Yo tengo que entregar toda la documentación legal que verifica, que testifica que esos bienes que yo estoy declarando son míos. Estos son Ramón de la Antigua Flores García, miembro del Consejo por más de 9 años. Tampoco inventariaron sus bienes Bernardo Rodríguez Gómez, Danilo Santos Iciano, Rafael Augusto Collado Abreu, nombrados en 2012. Tras permanecer 7 años en el cargo, José Antonio Paulino Grullón, luego de la destitución, no declaró a cuánto ascendía la fortuna. También figura en la lista Francisco José Peña Cabrera, nombrado en 2016. En este caso haremos un ejercicio que no se puede hacer con los demás. Por ejemplo, Francisco José Peña Cabrera, a su llegada a ETED, tras una corta vida política, declaró que su fortuna ascendía a un poco más de 13 millones de pesos. Si aumentó o disminuyó es un misterio. Lo mismo pasa con el ex miembro José Antonio Paulino Grullón, quien declaró en 2013 poseer una fortuna ascendente a más de 7 millones de pesos. De su lado, Ramón de Antigua Flores declaró que en 2012 tenía un patrimonio de 15 millones de pesos. De igual manera, Danilo Santos Iciano en 2012 declaró tener un patrimonio de poco más de 2 millones de pesos. Un dato a destacar es que declaró poseer un edificio, pero no el valor del mismo. Bernardo Rodríguez, nombrado en ese mismo año, declaró tener fortuna por 6.428.000 pesos. Y por último, Rafael Collado Abreu, quien declaró en 2012 un patrimonio que supera los 84 millones de pesos. El origen de esos bienes, porque un maestro, una maestra que llega a ser diputado o diputada, que luego dice que tiene 10, 15 millones, o sea, ¿de dónde un profesor, una profesora va a tener 10 o 15 millones? A menos que no tenga una empresa muy próspera, y eso tendría que estar en su declaración jurada, o sea, de bienes, de patrimonio. La conexión entre los ministerios y los viceministros que no declaran es ineludible y también marca un patrón. Por ejemplo, el ex viceministro en el Ministerio de Turismo, Julio Alejandro Almontenina, luego de permanecer 6 años ocupando la posición, a su salida en 2020 no hizo inventario declarado de sus bienes. Tampoco declaró su patrimonio Julio Alberto Ávila, quien en mayo del 2020 fue designado como viceministro de Energía e Infraestructura del Ministerio de Energía y Minas. 4 meses después,
Específicamente en septiembre fue desvinculado del cargo. Tras ocupar casi 2 años en la posición de viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Ureña Acosta fue destituido en 2022. A su salida, el funcionario tampoco declaró bienes por el cese de funciones. La misma ley 311-14 en su artículo 14 al 19 establece que la sanción por no presentar la declaración jurada en los casos de los omisos, de los salientes, es que se considera enriquecimiento ilícito, ya es una cuestión penal que la decide el procurador. En el caso del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 2 viceministros a la salida de su cargo no declararon los bienes que poseían. Estos son Edwin Rafael Ricardo Corniel, nombrado en 2018, y Enid Gil Carreras, nombrada en 2012. En la relación también figuran 7 exfuncionarios del Ministerio de Cultura, quienes salieron del cargo sin declarar patrimonio. 4 ocupaban el cargo de viceministros. Sus nombres son Ediltrudis Pichardo Santos, José Virgilio Peña Suazo, Juan Morales Vilorio y Leopoldo Antonio Oviedo. De su lado también hay 3 que ostentaban el cargo de subsecretarios, entre ellos Orlando Lora Pacheco, René Merete Tomás y Robert Berroa Sosa. Ni las sanciones, destituciones o expedientes de corrupción han incentivado a los exfuncionarios a declarar su patrimonio, lo que abre una ventana a las sospechas de corrupción. Todos los servidores públicos, principalmente los funcionarios de más alta jerarquía y aquellos que deben administrar o custodiar fondos públicos, tienen la obligación por mandato constitucional y legal de presentar una declaración jurada de bienes. Es la Constitución de la República la que traza la pauta para que estos cumplan con el deber de prestar declaración jurada, para de esta manera probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones y o requerimientos de la autoridad competente. Las declaraciones juradas de bienes son base de la transparencia y la lucha contra la corrupción pública, y los funcionarios obligados a declarar tienen que presentar dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal, como manda la Ley 311-14. Aquellos que no presenten su declaración jurada de bienes incurren en faltas graves de tercer grado, sancionadas con la destitución del cargo según la Ley 4108 de Función Pública. Hablemos ahora de quiénes son los servidores públicos que no han separado sus bienes del patrimonio del Estado. En República Dominicana, los servidores públicos que no presentaran sus declaraciones juradas serían destituidos, suspendidos o sancionados según la ley. Para esto se creó una comisión que a 7 meses ha hecho observaciones, pero muchos funcionarios, a pesar de no cumplir con su deber, continúan cobrando y ocupando el puesto en el tren gubernamental. No hay instrucción del presidente, es que cada funcionario tiene ese deber de hacer su declaración antes de entrar a la posición que le corresponde, para que así dé un ejemplo a la sociedad cuando salga también de nuevo volver a hacer sus declaraciones. En el país se utilizan 4 tipos de declaración jurada de patrimonio. En el número 1 está la declaración de primera vez. Esto, como su nombre lo indica, corresponde a la vez primera que el funcionario declara ante el Sistema Nacional Automatizado, esto bajo la Ley 311-14. La segunda es la presentación rectificativa, si el funcionario desea corregir alguna información por error material en ocasión del llenado previo de la declaración jurada. La número 3 es la declaración por o para actualización, en ocasión del movimiento de puesto, cargo o de jurisdicción si ya ha realizado una declaración bajo el formato del Sistema Nacional Automatizado. La número 4 es la presentación por cese. Esto da lugar a una presentación por motivo de renuncia o desvinculación del cargo. La prevención es la aplicación y el respeto de la ley, que es lo que no está ocurriendo. O sea, eso es, si aquí esa ley
fuera obligatoria, de que si usted no hace su declaración jurada, usted no puede asumir el cargo, otra cosa sería. Entonces puede ser que a la ley le faltan garras para obligar a todo funcionario a que tenga que hacer su declaración jurada. De acuerdo con los datos que recibimos de la Cámara de Cuentas, en el caso de los funcionarios públicos que no han presentado sus declaraciones juradas por primera vez, según lo establecido por la Ley 311-14, hasta marzo del 2023 rondan los 400 servidores públicos. Le hemos dado seguimiento a la declaración jurada de bienes o de patrimonio establecido en la Ley 311 del 14. Esa ley obliga a los que se juramentan, tienen 30 días para entregar su declaración jurada de bienes. En el listado figuran funcionarios e instituciones de toda índole. Uno de los casos que más llama la atención es la del presidente de CONANI, Carlos José de Jesús Yunem Bojos, designado mediante el decreto en septiembre del 2022, hace 7 meses. Es decir, que es este funcionario la persona con mayor jerarquía en CONANI, solo por debajo de la presidencia de la República, pero no ha separado su patrimonio del patrimonio del Estado Dominicano. Si la ley tuviera dentro de uno de sus mandatos que el funcionario que no hace su declaración jurada no puede asumir su cargo, como no hay una presión, a lo mejor le están diciendo, sí, lo han llamado y le han dicho, mire, usted tiene que hacer su declaración de bienes, pero como no lo hace y no pasa nada, tiene 7 meses y no pasa nada, entonces no lo va a hacer. Entonces a ese funcionario no va a ser posible exigirle cuánto tú tenías cuando entraste y cuánto tú tienes cuando saliste. No hay forma de supervisar eso. La misma historia se repite con el padre jesuita Jorge William Hernández Díaz, designado como presidente del Consejo Directivo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad, nombrado en junio del 2021. A la fecha no ha presentado declaración jurada de bienes. La ley establece que se aplicarán las sanciones que establece la ley de función pública con respecto a una falta de tercer grado. Y esa falta de tercer grado da lugar a la destitución. A la lista se suma la presidenta del Consejo de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Noel, coronela Antonia Hierro de la Cruz, quien fue designada en la posición en octubre del 2020, a 2 años y 6 meses, no ha presentado declaración jurada de patrimonio. Cabe destacar que en enero del 2022, el director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, también la nombró como subdirectora de la Dirección Regional del Distrito Nacional con asiento en el sector de Villa Consuelo. Uno de los datos que podemos detallar es que en los ingresos y egresos de Coramón figura un cheque en favor de la Dama de Hierro de 50,000 pesos de febrero del 2021. Esto a pesar de devengar un salario de poco más de 43,000 pesos en la policía. De modo que ahí hay una responsabilidad compartida, primero del funcionario público que ha incumplido la ley de no hacer esta declaración jurada de cuáles son los bienes que tiene al ingreso a la función pública y a la salida, y también del superior jerárquico. En el caso de los nombrados por decreto que entran en la categoría de los obligados a presentar declaración jurada, el presidente de la República, que es quien los nombra. La mayor cantidad de funcionarios que no han declarado ocupan los cargos de miembros de consejos de distintas instituciones, es decir, que pertenecen a los órganos de alta jerarquía institucional y sus acuerdos son vinculantes para todos los sectores que lo integran. Por supuesto, el artículo 2 es muy explícito, indicando quiénes son, y es un tema funcional, no tiene que ver con el ingreso de la persona. Es que en el ejercicio y la potestad de autoridad que se genera a través del cargo, necesariamente la ley ha concebido esta obligación a fin de supervisar y hacer un control externo que lo desarrolla la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, de verificar si a la salida de las funciones de ese servidor público
no hay situaciones de enriquecimiento ilícito, que ya en ese caso habrían otras connotaciones de tipo incluso penal. Entre los miembros del Consejo de la Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo que no han presentado declaración jurada están Lorenz María Collado Hernández y Luis María Catano Tavares, ambos designados mediante Decreto Presidencial 482-20. Es decir, que a más de 2 años de nombrados, los servidores no han inventariado sus bienes. A la lista se suman miembros del Consejo Directivo del Instituto de Auxilios y Viviendas, INAVI, Luis Manuel Encarnación Lachapelle y Demetrio López Tisla. De los 4 funcionarios que fueron designados mediante el Decreto 646-20 el 20 de noviembre del 2020, solo presentaron su declaración jurada el presidente y un solo miembro de dicho consejo. Consulados, eso es un proceso de enriquecimiento, depende del consulado, pero sabemos que en los consulados se manejan recursos y hay consulados que se maneja mucho dinero. Entonces, ¿qué implica eso? Que ese funcionario no va a poder explicar en un momento a qué se debe su bienestar económico y su ascenso en términos de lo que son los recursos que él tiene disponibles. La razón para que el ministro de Relaciones Exteriores forme parte de la Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los funcionarios y servidores públicos no es al azar, ya que muchos de sus funcionarios no transparentan sus fondos. Tal es el caso del cónsul general de República Dominicana en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, Alexis Antonio Enríquez Núñez, designado en mayo de 2022, salario $2.500. Tampoco ha declarado el cónsul de República Dominicana en New Jersey, Ángel Aníbal Pichardo Acosta, designado a mediados del 2022 con $2.500 también. Sigue sus pasos el cónsul honorífico en Málaga, España, Juan Manuel Ruiz Galdón. No sabemos de cuál es el punto de partida, no sabemos cuál era su situación financiera y económica antes de asumir el cargo. Entonces, a lo mejor él no quiere que se sepa con qué cantidad de recursos él va a salir cuando salga de esa función. Porque no va a haber parámetros, no va a haber punto de partida para decir, mira, cuando yo entré aquí mi patrimonio ascendía a 10 millones de pesos y cuando yo salgo mi patrimonio de 25 millones. Esos 15 millones, ¿cómo yo lo puedo explicar si no tengo el parámetro de cuando yo entré? El subsecretario del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA, Rafael Uceta Morel, fue designado en mayo del 2022, salario $157,000 mensuales. Esto tras haber ocupado la posición de encargado de recursos humanos del Impostón por casi 2 años. Tras más de 3 años en el tren gubernamental, 1 en un puesto obligado a declarar, Uceta no ha presentado declaración jurada y continúa percibiendo el salario. Si no hay un dispositivo obligatorio como ese, por ejemplo, de que si usted no hace su declaración jurada, usted no puede asumir la función por la que fue asignado, segurito que todos estarían haciendo su declaración rápidamente antes de asumir cualquier responsabilidad pública. En el 2020, el Poder Ejecutivo, en la persona del presidente de la República, suspendió a decenas de funcionarios que no presentaron declaración jurada de bienes, pero conforme la abogada Yubelis Wanderpool, lo que correspondía era la destitución del cargo, el mismo camino que deberían recorrer los funcionarios que continúan violando la ley. No es igual, destituir es una desvinculación del cargo cuando hay una falta de tercer grado. La no declaración jurada oportuna, y oportuno es dentro de los 30 días que establece la ley, da lugar a desvinculación y te inhabilita por 5 años de acuerdo a la ley de función pública. Cuando yo te suspendo, estoy cesando de manera temporal las funciones. Y esa suspensión, de acuerdo a la ley de función pública, puede ser dada porque haya una investigación abierta ante un supuesto. En caso de los funcionarios o exfuncionarios que debían actualizar datos de sus declaraciones juradas, conforme la Cámara de Cuentas a marzo del 2023,
serían más de 7 los omisos. El ex procurador Bolívar Sánchez Veloz presentó única y primera declaración jurada en el 2024, a pesar de que permaneció en un cargo del Estado hasta el 2020. En esa misma lista también figura Isis Germania de la Cruz Duarte y José Viterbo Enrique Cabral González, designados en agosto del 2022 como procuradores adjuntos a través del decreto 413-22. En junio del 2021, el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, envió una comunicación a la Procuradora General de la República, en el que le adjuntaron los listados de los funcionarios designados, ratificados y o cesados de sus funciones tras la aplicación de la Ley 311-14 y quienes no habían cumplido con la obligación de transparentar su patrimonio, por lo que estos eran plausibles de sanciones. En el documento agregaron los funcionarios que habían declarado de manera tardía. Hemos visto de que los funcionarios no hacen su declaración y no pasa nada, no desde ahora, desde siempre. Entonces el que llega, ¿qué va a hacer? No va a hacer nada, porque no se siente con la obligación. También es un asunto de responsabilidad individual, tiene que ver con la ética y la moral de cada persona, de que su gestión no sea cuestionada en ningún aspecto. Entonces, hay una parte institucional, pero también hay una parte personal.